Buenas tardes a todos. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco en primera instancia a AMPEC y a PBJD por haberme invitado, pero sobre todo porque me emocioné de ser presencial. Yo no sé ustedes, pero yo estoy empezando ya a estar cansada de mirar una cámara que me observa y no ver a la gente, los ojos, las caras, las sonrisas. Es como que se pierde un poquito la humanidad. Y es un placer de verdad el estar con ustedes, porque esto noto que nos cambia mucho y nos está convirtiendo realmente un poco narcisistas. Que solamente nos miramos así y salimos nosotros, pero no sale la gente, no sabe si se está enterando, etcétera. Voy a, como me emocioné tanto y pensé, dije, bueno, ¿cómo hago la ponencia? Ellos me han escuchado alguna vez y digamos que los conocimientos y la investigación que llevo ya realizando, ya van para 10 años, de la caligrafía y cómo se escribe y cómo se analiza y cómo se perita en árabe, pues pensé, digo, y va a ser presencial, pues vamos a hacerlo un poquito más dinámico y a ver si con un poco de suerte la gente se anima y empieza a escribir un poquito en árabe para ver cómo se escribe en árabe, cómo son los enlaces y sobre todo, que es muy importante, las letras, que no es tan difícil, no es tan complicado y eso va a ayudar mucho. Y me fui a los orígenes. Empecé a buscar métodos de enseñanza y de aprendizaje, sobre todo, a escribir. Y de verdad que he descubierto muchísimas cosas al respecto. Ha sido tremendo todos mis descubrimientos yéndome a cómo se enseña y cómo se aprende a escribir en árabe. Así que espero que les guste. A ver, el pinganillo este. Sí. Bueno, los puntos claves de la presentación, tengo que hacer la introducción a la lengua árabe, sus características, la historia sobre todo de la caligrafía árabe, que en esta lengua es muy importante. No tiene nada que ver la evolución que ha tenido la caligrafía en el alfabeto latino a la que ha tenido en el árabe. Sí. Ahí, vale. Principales. Aquí. Y quieta para. Ah, ese es el límite. Ah, vale, ya que se había quitado el papel del suelo. Bueno, los principales estilos caligráficos, tenemos que mezclar al teórico, técnicas y herramientas de la caligrafía árabe, las aplicaciones y usos de la caligrafía árabe y lo que es la caligrafía, la evolución que ha tenido hasta ahora, la relación del coligamiento de la tipografía y la caligrafía musulmana y práctica, que es lo que pretendo al último, de intentar hacer caligrafía en alfabeto árabe. A ver, por aquí. Sí. Ya. Bueno, la lengua árabe, al-Lughat al-Arabiyya, es una macrolengua de la familia semítica que pertenece a la macrofamilia de las lenguas afroasiáticas. La cultura, tradición oral, es el quinto idioma más hablado del mundo y aunque hay fuentes que hablan del cuarto idioma. La lengua árabe, tenemos el árabe clásico, el árabe literario o moderno, Fusha, y por último el árabe dialectal o coloquial, Amía. Y nos encontramos con este problemilla, digamos así, de la diglosia, el bilingüismo, en especial cuando unas lenguas conviven en una misma cultura, vamos, en una misma sociedad, en un mismo país, y una tiene prevalencia sobre la otra por temas más bien pues, de importancia social, importancia política. La diglosia es una característica de esta lengua. Siempre me gusta poner esta frase de porque los árabes no se ponen de acuerdo ni en ponerse de acuerdo. ¿Por qué será? Pues obviamente porque no, cada uno tiene su dialecto y hay que conocer el dialecto, es oral y es el que hablan todos los días. Luego el Fusha, bien es verdad que es el árabe moderno, es el que aparece en la televisión, el que aparece escrito en los periódicos, pero claro, para eso tienes que tener también una formación. Entonces, el entendimiento del árabe Fusha moderno, pues no lo tiene todo el mundo en los países arabófonos.
El rasgo más característico de las lenguas semíticas es que son raíces consonánticas mayoritariamente trilíteras. Esto es una característica de... Uy, va, que ya le he dado a donde no debía. A ver, atrás. Esto es una característica de las lenguas que les llaman abyad. Bueno, esta frase que he puesto de aquí, estos signos que ven ustedes aquí, estos son las vocales. Las vocales en árabe son tres, árabe clásico, tres vocales, la A, la I y la U. La kasra, que sería esta de aquí, la I, la fatha y la damma. No vienen escritas, solamente está escrito el Corán, o sea, vocalizado para que nos entendamos, y los métodos de enseñanza de la lengua. Pero si ustedes cogen un periódico, no va a ir vocalizado. Imagínense el problema que ya radica el que no tenga vocales y la de variantes que puede dar por cómo está construida la lengua. El alfabeto árabe o alifato procede del fenicio y a través del arameo, al igual que el latino. Consta de 28 letras. Las letras árabes presentan 4 formas dependiendo de la posición que ocupe en la palabra. Entonces, excepto en el caso de las 6 caracteres o palabras o letras, que es el alif, hamza, dal, ra, said y la waw. Y el alfabeto agrupa las letras por similitud gráfica. Se diferencian unas de otras por los puntos diacríticos. Bueno, la cultura árabe es de tradición oral, como hemos dicho ya, y la fijación de la gramática está alienada a la expansión del Islam y el Imperio musulmán. El Corán está escrito en árabe clásico. En la época preislámica existían ya escritos que se llamaban mughalakas o casidas, son poemas colgantes, en los siglos V y IV antes de Cristo. El caso del persa también utiliza este alfabeto, la lengua del amor le llaman y la longevidad, porque los registros más antiguos además datan del cuarto, aunque dicen que es mucho más antigua todavía. Y la gramática árabe, en árabe clásico, tiene su complejidad porque el árabe se declina como el latín, tiene casos, y luego ya, teniendo en cuenta todos lo que hicieron, la conjugación de esos caracteres, del alifato, vamos, la cantidad de vocabulario está en un registro de 12 millones de palabras frente a las 100.000 del español. Y en las 100.000 del español, 19.000 son hispanas, no es el español de América. Con lo cual estamos hablando de mucha creatividad al respecto. Pero yo también he utilizado la IA y esto no lo ha hecho la IA, ¿eh? A ver si distinguen de la ponencia, porque parte algo sí lo ha hecho. Esto es mío, pero he utilizado también la IA y he llegado, o sea, me surgió una cuestión, y es quién escribió el Corán, de puño y letra. Y se lo he preguntado a la IA, y varias veces. Lo que sí me he dado cuenta del funcionamiento de la IA en San Google, en concreto, que me va cambiando, y va siendo, y lo hice también con la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Son los 2 libros, además, que engloban las civilizaciones, la nuestra, entre otras, ¿sabes? Y lo más importante es que no sabemos los autores, realmente. Se sabe, bueno, la IA coincide en ambos 2 casos de dar una información sobre la cadena de custodia de la información quiere decirse, Dios se lo transmite al Espíritu Santo, en el caso de la Biblia, Espíritu Santo va y se lo transmite a la persona que es lo que lo fija. Pero, y en el caso del Corán, no, en el caso del Corán hay una versión más. Quiere decirse, Dios se lo transmite a través del arcángel San Gabriel a Mahoma, y Mahoma se lo transmite a sus seguidores. Y estos, a su vez, se supone alguno que tenía también como secretario, lo escribe en huesos, etcétera, a la hora de hacer la compilación, y otros, además, que me hizo mucha gracia la expresión, lo guardaban de pecho, que me queda así con lo del pecho, y eso a qué se refiere, de memoria. Lo había memorizado y entonces en un periodo
realmente corto, porque fueron como unos 10 años desde la muerte de Mahoma, 632 a 640 y tantos, que es cuando se termina la fijación por los dos califas de Rashidun, vamos, a la muerte de Mahoma, que son los que le suceden. Pero esos califas mandaron la compilación, pero no lo escribieron, obviamente. ¿Quién tenía el poder de escribir en esa época? Pues eran una minoría. De hecho, Mahoma era analfabeto. Y la IA, sin embargo, me llegó a decir una de las veces que Mahoma la había escrito. Ya entendí el por qué una compañera mía me cometió ese error, ¿sabes? Pero me variaba todo el tiempo. Y lo que sí insistía en el caso de la Biblia era que la Biblia no fue realmente dictada, ¿vale? Sino que fue transmitida para que el Espíritu Santo a su vez se lo transmitiera a la persona que escribía, pero no fue dictada. O sea, es impresionante el tema. Y todavía seguimos. Así que tiene ahí un trabajillo de ella, porque ahora con lo de los manuscritos de Qumran, quién sabe, a lo mejor sabemos los autores. Bueno, hubo una de las veces que fue hasta inclusiva y me dice que en el caso de la Biblia fueron 40 manos, entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres, 40. Me gustó el número, no sé por qué. Pensé para mí, pero bueno, date cuenta que la Biblia también son 72 libros, o 74, pero recordar, y se escribió en 1000 años. Esto tardó menos, y la cadena de custodia, aunque era más directa, ¿sabes? Fueron mucho menos y obviamente las dimensiones varían muchísimo. Así que ahí le he dado trabajo, por un lado, a la IA. Bueno, el árabe clásico, como hemos dicho, no tiene vocales, pero sí, no pone las vocales breves en el moderno, perdón, pero sí las largas, porque esta sería la fazja, la dama, la casra, y estas serían sus prolongaciones. Entonces, esas prolongaciones, que son el alargamiento de las vocales, sí aparecen escritas. Se escribe de derecha a izquierda y no utiliza mayúsculas. En un texto no se pueden dividir las palabras para continuar en la siguiente línea, pero sí se pueden alargar. Aquí tenemos el alifato o Mumayasat, el alfabeto árabe. Si ven ustedes las letras, hay 6. Uy, va, ya el joroba. Me he ido para atrás o para adelante aquí. Ay. Si ven ustedes las letras, hay 6 caracteres que no tienen ni la posición media ni la inicial. El primero es el alif. Alif, ba, ta, sa, jin, ha, ja, dal. ¿Dónde está mi cursor? Ahí está. Dal, ra, said, sin, shin, shat, dot. Estas de aquí, que como verán ustedes, tienen posición final, media e inicial. Seguimos con esta de aquí, la ta, la za, ain, gain, fa, taf, kaf, lam, min, nun, ha, waw, alif masura, y esto es la unión del artículo con la lam, que pueden aparecer de estas dos formas, esta y esta. Bueno, ¿me estoy yendo para atrás? No, sí, a ver. Sí, me estaba yendo para atrás. Ay. Sí, jolines. Para avanzar el que está al lado de la L. Sí, ahí. Bueno, las letras en el alfabeto árabe las dividen en dos partes, vamos, y están Huruf Shamsiyya, que son las letras solares, y Huruf Qamariyya. ¿Qué les ocurre a estas letras, en el caso de las solares, cuando se le une el artículo? Que en la lam, digamos, del al, desaparece la L y adquiere el sonido de, si no te digo yo, que voy a tener problemitas con él. Bueno, a ver, aquí. Ay. Enmudece el artículo y entonces lo que hace es coger el sonido de la consonante.
En el caso, por ejemplo, de Said, que es aceite, si se le pone el al, no es al-Said, sino as-Said. O sea, repite la consonante. No. Si no, a ver. Joder. Espera, es que, ¿sabes lo que pasa? Que con las uñas de las narices, ahí está. Bueno, aquí tienes los signos diacríticos que aparecen, que pueden aparecer en un escrito, que tenemos aquí las vocales breves que suelen aparecer, como hemos dicho, en textos para enseñanza y en el Corán. La fazja arriba, kasra abajo y damma ahí. Es que no te digo yo, ahí, la damma. Luego tenemos el sukun, que el sukun lo que hace es la consonante que lo tiene, enmudece su sonido. Tenemos aquí el tasdito sadda, que lo duplica. Y aquí tenemos la declinación, el tanwin, que como os he dicho antes, se declina como en latín, en acusativo sería an, en genitivo in y en nominativo un. Luego puede aparecer estos dos signos sobre alif, que sería la wasla, que también enmudece el artículo, no suele aparecer el sukun, sino esta wasla sobre alif. La madda, que lo que hace es alargar la vocal. La hamsa puede aparecer no solamente en el alif, que la hamsa es este signo. No se ve ahora. Joder, ¿por qué no? Sí, sí, es que le estoy dando, pero no. Ah, que no hay pila, lo mismo. Ah, sí, no, pues yo creo que se acaba. Bueno, el signito este es la hamsa, que está en el alif, en la waw o en el alif masura. Si se dan cuenta, esa palabra está vocalizada, vean ustedes la fazja y la kasra abajo, y si se vocaliza, pues suena así como tasquilún. Si no se vocaliza, sería tzki, que no es lo mismo. ¿Sabes? Que no es ni parecido a la hora de pronunciar, sobre todo. Aquí tenemos los números, sobre todo para que los vean, porque los números también tienen su cosa en la gramática árabe y van en un determinado caso de 1 a 3 de la cosa que numera, pero no es el caso de meternos con la gramática porque entonces salimos corriendo todos. Ahí tenemos aquí el sif, que sería el 0, que es una especie de punto. Wahid, Iznan, Salaza, aquí funciona cuando le da la gana. Arba, Hamsa, Sita, Saba, Zamania y Tisa. Luego a la hora de hacer el 10, sería por aquí. Bueno, pues el 10 lo que hace es 1 y 10, que es Ajada Asar, Izna Asar, Zalazata Asar, Arbata Asar, Hamsata Asar, ahí hasta llegar al 21, que sería Isrun o Zalazun, el 30, 100 Mía y el 1000, que sería Alf. No. Bueno, la caligrafía árabe difiere de la occidental en esto y es muy importante. Y es que la imagen de la palabra escrita tiene prioridad sobre el dibujo individual de cada letra. Señores, no se puede desvincular eso. La palabra en sí, o sea, las letras están supeditadas a la palabra que quieras escribir. Siempre entonces va a variar dependiendo de la palabra que se escriba. Esa misma letra, independientemente de la posición que ocupe, puede ocupar la misma posición media, por ejemplo, y si son dos palabras diferentes, serán de diferente forma a la hora de escribirlo. Y ya, dependiendo obviamente de la caligrafía que utilice, pues vamos, la dirección cambia, cambia la velocidad, cambia absolutamente todo y al ojo parece de verdad muy complicado el identificar los caracteres, las letras. No tuvo origen como medio utilitario, que es el nuestro, sino como medio sagrado. Son tipos de escrituras abjad, que es lo que he comentado antes, y entre las que se encuentra el hebreo. Los distintos mitos que intenta explicar la creación están ahí. Esos son los orígenes. En el alfabeto hebreo hay una creencia que asocia las letras al ser humano y por lo tanto tienen cuerpo, alma, espíritu. La tradición cabalística sostiene que el alfabeto hebreo sirve para crear el mundo y en sus nombres, su forma gráfica, su valor numérico, su posición dentro del alfabeto,
encuentran su propia razón de ser. Ellos los denominan, de hecho, los ladrillos de la creación. Y luego también por su composición. Ambas son alfabéticas, sí. Las letras en alfabeto latino siempre constituyen unidades separadas frente a lo que constituye en el árabe, que es una única unidad. Los estilos caligráficos, y aquí tenemos al teórico Ibn Muqla. En el siglo X realizó una investigación de cuántos tipos de caligrafía ya había en el siglo X y los tipifica en 6, aunque él habla de 21 estilos diferentes ya en el siglo X. Imagínense los que puede haber ahora cuando han empezado a mezclar un estilo con el otro, porque siempre tienen como una misma esencia o hilo conductor. Ahí tienen la fórmula de apertura, que le llaman la basmala, el nombre de Dios, en distintas caligrafías. Esta de aquí, empezando de arriba abajo, esta sería Ruka, esta es Nas, Nastalik, Zulut, Muhakkak y la Kúfica cuadrada. Ibn Muqla se le compara con un Cervantes Bagdadí, salvando las distancias y los tiempos. Ambos dos compartieron la misma profesión de recaudador de impuestos, los dos refundaron un arte, el de la caligrafía y el de la novela respectivamente, pasaron por la cárcel y consagraron mucho tiempo a la escritura, apostando alto y salieron perdiendo. Kalam, el arte del libro. Bueno, Ibn Muqla codificó los 6 estilos caligráficos denominados los 6 cálamos, al-Aqlam, as-Sitta. Kalam no solamente refiere al instrumento de escritura, sino también como estilo caligráfico. En principio Dios, si se fijan además aquí en la estructura, pues creó un punto, que sería el del alif, que comenzó a derramar tinta, con ello se crea alif, que sería la primera letra del alifato. Y quedó escrita, representa el principio de la creación, además del principio de la vida, como ven ustedes, es el eje del mundo, el eje de todas las letras del alfabeto. Esto es como, si ven el círculo, cómo se crean todas las letras del alfabeto a partir de ese trazo que conforma lo que es el alif, el trazo en vertical. Bueno, se podría decir de forma poco ortodoxa que la música es al habla lo que la caligrafía es a la escritura. Y empezamos con la primera, que es la cúfica. La cúfica es la más antigua y es la más característica por esto, porque tiene una forma muy geométrica. Fue la que, digamos, dio paso a todo el resto de los estilos posteriores. Se desarrolla también el cúfico en esa época, el cúfico oriental, mientras que en el norte de África y más tarde al Andalus tendría lugar el cúfico occidental o el magrebí andalusí. Mientras el Corán se pudo escribir en pergamino, se conservó la escritura cúfica. Cuando llega ya el papel, empiezan a utilizar, se queda obsoleta y empiezan a utilizar otros estilos. En el caso de los 3 estilos que utilizan es el Nas, el Muhakkak y el Raihani, que son 2 estilos complementarios. Digamos, Nas o Nashi deriva de Nasaja. Nasaja es copia, es el más básico en su origen, que lo tiene además en la cursiva preislámica. Se desarrolla en el 10 y luego fue modificado por los otomanos en el 15. Sustituye a otros estilos de caligrafía árabe y es la más legible y el modelo de impresión. Es la más usada actualmente. Las curvas y las rectas son armónicas y la velocidad de ejecución es rápida. Aquí se puede ver que es fíjense, diagonal oriental y predominio de la horizontalidad en el caso de la occidental. Luego tenemos aquí el estilo Ruka. El estilo Ruka procede del Nas, que es un estilo caligráfico, funcional y no estético. Su nombre significa pedazo y en que consistía pues, en escribir el máximo de texto en el menor espacio posible. Por eso lo que hace es, de la morfología de los caracteres, suprime la ornamentación y los puntos diacríticos tienden a formar, que además es la imagen de abajo,
sobre todo en esta, si ven ustedes los puntos diacríticos de las letras, aquí en ruca se convierten como una especie de acento circunflejo, los dos puntos pasan a ser una raya y el punto lo hacen más pequeñito para que no se confunda con la raya. Entonces, porque es que esos dos puntitos confundiríamos la letra. Porque obviamente, como hemos visto en el alfabeto, ya de todas formas les voy a pasar también en papel, pues es el que distingue una letra de la otra. Luego tenemos aquí el estilo talik o nastalik. Los escribas persas crearon este estilo el siglo XIII. El término talik significa suspensión y suscribe su significado, la tendencia de cada palabra a bajar del anterior. Como ven ustedes, es como si estuviera una cuerda colgadas desde el inicio hasta el final. Y esto, eso sí, la cuerda imaginaria. En el siglo XVII surge el secastec nastalik o nastalik cursivo, basado en las mismas reglas, nada más que tiene unos movimientos más curvos. No se sabe con certeza quién lo inventó, pero Darwis Abdolmajid Talekani fue en el siglo XIX quien mejoró este estilo. El Raihane y el Muhakkak, que son dos estilos que han quedado obsoletos, aunque todavía se puede encontrar que se utilicen para escribir la basmala. Y son los dos, se utilizaban simultáneamente a la hora de representar Coranes. El Muhakkak era un estilo para soportes, digamos, de más grandes, o sea, lo que es en mezquita, y el Raihane le complementaba. Y voy a ir así un poco más deprisa porque si no, no me da tiempo. Las características distintivas de ellos dos es que terminan muy en puntiagudo las letras, sobre todo que van por debajo de la pauta de escritura, cuadrantes cuidadosamente equilibrados, fuerte énfasis horizontal y los trazos descendentes terminan también en puntos rectos y afilados. Los trazos redondos lo que hacen es cubrir la siguiente letra que les sigue. Tenemos aquí el estilo Zulut. El estilo Zulut significa un tercio en turco. Zulus es un estilo que nace en el siglo X también y es similar al estilo Nas, del cual deriva. Las formas angulares, si ven ustedes, de la escritura cúfica reemplazan este estilo. Son líneas curvas y oblicuas. Un tercio de cada letra tiene la inclinación, de ahí su nombre en árabe. O sea, un tercio de cada letra tiene que inclinarse. Es una caligrafía elegante, cursiva, utilizada en la Edad Media y en las decoraciones también de las mezquitas. Esta de aquí es la de la bandera de Arabia Saudí, es el escudo de la bandera de Arabia Saudí. Luego llegó el zulú deformado, que las letras alargan o acortan a voluntad para dar a la escritura el espacio que la inscribe. Instrumentos tradicionales, el cálamo y las tintas. El cálamo es una pluma hecha de caña que se utiliza en caligrafía árabe, creando trazos fluidos y expresivos. Se dice que la caña nace las dos, la línea musical y la línea escrita, la flauta y el cálamo. Las tintas naturales derivadas de materiales orgánicos tienen una variedad de colores y de texturas tremendo. La caligrafía árabe, la calidad del trazo en la caligrafía árabe depende en gran medida de los materiales escogidos. El control de trazo, el espaciado adecuado, las proporciones efectivas, pues son las técnicas de composición. El papel, muy importante. El pergamino es un material tradicional que añade textura y carácter a las obras caligráficas. La caligrafía en cerámica es muy, muy común, al igual que también las aplicaciones en libros sagrados, en manuscritos, etcétera. Incluido el Corán. Todos los Coranes que están escritos en un tipo de caligrafía concreta. Las similitudes en estética y las reglas y técnicas de cada calígrafo, que tiene sus propias, que deben dominar completamente para poder realizar esto. En obras arquitectónicas, el embellecimiento y relación entre arte y arquitectura es una constante. Y pasamos a la caligrafía árabe moderna. Y tenemos que hablar de Ibn Arabi el murciano. Ibn Arabi, el gran místico murciano, digamos que es el que les da la pauta a los calígrafos para cambiar o modernizar el arte de la caligrafía.
Este místico en concreto pues tiene como concepto la belleza formal, es como la Santa Teresa de Jesús en el cristianismo, pues lo mismo, es el misticismo del Islam, realmente, unido a la potencia transmutadora que concede al amor, la imaginación, la libertad creadora y una visión interior y espiritual del ser humano. ¿Qué hacen estos calígrafos? Pues que durante el siglo XX muchos artistas árabes y musulmanes intentaron renovar las artes plásticas de sus respectivos lugares, considerando agotado ya el neoclasicismo caligráfico otomano. Frases coránicas que se aferran a normas inamovibles, el uso casi exclusivo de la tinta negra o blanca sobre fondo blanco, y surgen artistas como Munir Asarani, que es de sirio en 1954, es uno de los adalides de la desacralización de la caligrafía actual, Kamal Buyata, Hassan Mausoudi, etcétera, entre otros. Y aquí tenemos, bueno, después de efectivamente que le dieran la declaración del Patrimonio de la UNESCO 2021, pues empieza a haber un boom y ya rompen el clasicismo y sobre todo las formas de la caligrafía y hacen pues, grafitis también, en muros, etcétera. Bueno, se usa frecuentemente rotuladores ahora y pinturas sintéticas, así como pulverizadores para escribir en vallas, tablones y paredes de edificios. 7,5 minutos, no me digas eso. Horror terroroso. Bueno, entonces esto lo vamos a pasar directamente y vamos a la tipografía. La tipografía ha sido una complicación tanto para Occidente como para Oriente. De hecho, el primer libro que se escribe en imprenta, vamos, es en Venecia por Gregori di Gregori, a finales del siglo XVIII, 300 años después de que estuviera en Europa. No sé, hasta el siglo XX prácticamente es cuando se inicia seriamente el diseño tipográfico árabe, que lo inserta IBM y Linotype. Luego también, este libanés en concreto, pero ahí tenía sus fallos sobre todo, que invalidaba esas posiciones que tiene en manuscrito esa escritura. Y entonces no terminaba de cuadrar ese estilo hasta llegar, parece ser Andrew Valius, que es catalán, escribió no, es una fuente multiescritura diseñada en el año 2009-2013 y le dieron el premio de European Design Awards. Se llama Al-Andalus y parece ser que consigue las uniones que tengan esa conexión que tiene en manuscrito. Y lo que dice el autor de esto es que lo interesante de este trabajo ha sido aprender y sobre todo entender la conexión entre tipografía y caligrafía que se da en la cultura árabe. Bueno, el reconocimiento de las falsificaciones, mira, en sí mismo no es adecuado ni llamarlo así. La imitación no solo es una forma en el mundo árabe de elogio, porque para hacer esto hay que saber, sino también es valorada en arte en sí misma. Hay falsificaciones, la primera además que la hacen Al-Bawab, en concreto, que era el estudiante, vamos, el seguidor de Ibn Mukla, y falsifica el Hors, una parte faltante del Corán, escrita originalmente por él. ¿Qué hizo? Pues describió cómo logró que el documento pareciera tan antiguo y genuino que no pudiera distinguirse del resto. Con lo cual, las falsificaciones, ¿sabes? Al revés, le dan valor y le dan, digamos, como más, le realza las alteraciones para demostrar su antigüedad. Esto lo vamos a omitir, pues la pasarán en concreto. Lo de las tintas en concreto es muy curioso, el que dependiendo de la velocidad del trazo, el color de la tinta cambia. El trazo lento, oscuro. El trazo rápido, pues puede ser hasta un color rojo translúcido. Y, conclusión, rápidamente. La simbiosis de la caligrafía islámica, la escritura manuscrita es un hecho, y la tipografía en alfabeto arábigo. La creación de los estilos caligráficos y la mezcla de ellos, pues un reflejo obviamente de la diversidad cultural del mundo musulmán. Y el conocimiento de la cultura y la lengua imprescindible para poder analizar desde la pericia caligráfica esto. Me gusta poner esta imagen de aquí, de estas dos escrituras. Si se fijan ustedes, a ojo ciego,
pero hay algo que las une. No es la misma mano la que las ha escrito, no es ni la misma lengua, pero tienen algo que es la misma caligrafía. Están escritas ambas dos en caligrafía Nastaliq. Y esto lo pongo para que ustedes, porque si se encuentran dos escritos que están escritos en la misma caligrafía, ¿qué es lo que hay que observar que pueda diferenciar al autor, ¿no? Y esta, por ejemplo, esos alargamientos que, bueno, es una escritura corrida, como verán ustedes, no hay espacio entre las letras. En la escritura persa, lo que hacen bueno, en la salí en concreto, lo que hacen es para diferenciar o dar al que lee algunas pistas de dónde termina la palabra, alargan la última consonante de esa palabra. Aquí también se ve algún alargamiento, pero no como se puede ver en el de abajo. Esta está escrita en árabe, la de arriba, y la de abajo está escrita en persa. Y ahora, ya corriendo, les voy a dar esto y venme poniendo, por favor, el vídeo. Porque ahí dice... Trae, que ya lo reparto yo. ¿Lo repartes? Vale. Sí. Ahí vienen, en estas dossiers vienen... Vale. De verdad que quiero agradecer en esta ponencia a la doctora Ana Ruth, que me ha ayudado tantísimo, y a mi compañero amigo de penurias, Abderrahim As-Safi, doctor también, por conseguirme todos los métodos de aprendizaje habidos y por haber. Y lo más curioso que les voy a pasar es que está escrito manuscrito. Lo promocionó ECA, que era la radio, vamos, es la radio canaria, junto con la EFI y el gobierno también mauritano. Fueron 5, parece ser, profesores, y puño y letra, 30 tomos que tienen por lo menos escritos por los 5 autores de la metodología, y es muy curioso. También lo hay en francés. Sonia, que luego ya Sonia, te voy a interrumpir un momento, porque lo que nos has dado, que es una carpeta, lo vamos a mandar ahora, está todo en un drive. Exacto. Vamos a mandar a los de pero de las hojas que tienen ahí ustedes, hay algo que quiero explicarles, y es esta de aquí. Esto de aquí, me surgió una pregunta en el Círculo de Hispano-Francés de lo de los trazos. Esta de aquí. Esta de aquí vienen, es escritura Nastaliq, lo que os he mostrado antes, y esto es de un estudiante que estaba todo compungido porque decía que no había una tipificación de trazos. ¿Cuántos trazos compone, entiendes?, para poder yo saberlo de. Y entonces él ha encontrado 20. Bueno, pues voy otra vez a la IA, que ahí estaba, porque yo dije, yo no lo hago directamente por letra, yo lo hago por el conjunto. Entonces, pero oye, que el que no lo haga yo no quiere decir que no lo puedan hacer otros. Y digo, voy a buscar en la IA a ver cuántos trazos compone cada una de las caligrafías de las que hemos hablado, que están ahora en activo, Ruca, etcétera. No da número. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible saberlo. Varía de la palabra, recuerden, varía la posición de dónde esté cada una de las letras dentro de la palabra, y varía dependiendo de la caligrafía que utilice. Entonces, sería una multitud de trazos que no tipifica ni la IA. Así que, con lo cual, la persona que me dijo que no, pues me temo que es imposible. Y luego el papel de enseñanza. Si se dan cuenta, está pautado. Y en el otro, del que van a hacer ustedes, este es el de Nastaliq. Es curioso cómo pautan. Se empieza desde aquí, en vertical. Esto va en diagonal, realmente. Esta de aquí, la segunda que viene, directamente. Entonces, es curioso la pauta, pero también es curioso en la que les he puesto a ustedes, en concreto. ¿Por qué? Porque también está pautado y en cuadrículas. A la hora de enseñar, enseñan pautado. De hecho, cuando yo hice la recopilación de los 150 textos de Sudán, lista de mí, les llevé el texto y les di el folio en blanco. Quisieron morir, yo creo. Claro, cuando vieron eso dijeron, ¿blanco? ¿Blanco por qué? Estas de aquí, si se dan cuenta, va pautado. Para poder empezar a escribir en árabe, tiene que pautar. ¿Por qué? Por la medida de la letra. Cada una de las letras tiene una medida. Pon el vídeo si quieres.
Sí, pon el vídeo ya porque ahí lo vais a entender perfectamente. Son 7 minutitos y si no, le corto en lo que yo que ustedes vean. Se va a cortar el audio. Pues, ¿alguna cosa más? No, no. Vale, luego hay una pregunta. Marhaba, hola. Hoy vamos a ver cómo escribir en árabe y algunos trucos para mejorar nuestra caligrafía. A estas alturas supongo que ya conoces todas las letras del alfabeto y los diacríticos. Lo primero que tenemos que evitar es escribir todo en una línea recta, salvo si estás usando un tipo de caligrafía específica, tal como el cúfico. Tienes que evitar al máximo escribir en líneas rectas tanto las palabras como las letras. Para que las palabras sean agradables a la vista, hay que respetar las proporciones. No tiene que ser perfecto, pero por lo menos que no sea muy desproporcionado. En general puedes usar la letra Alef si está en la palabra para tomar referencia. Por ejemplo, la mayoría de las letras como ba, ta, tha, jim, ha, ja, fa, qaf, qa, dha, etc. van a esta altura. Y las letras dal y dal a esta altura. El ancho de las letras depende de su posición en la palabra. No es el caso para todas las letras, pero por ejemplo, el ancho de la letra ba en su posición inicial es la mitad de la letra ba en su posición suelta. Otro truco a saber es escribir siempre en bloques enteros de letras. Nunca letra por letra salvo si la palabra lo obliga. Escribir en bloques es fácil de asimilar. Un bloque es la parte de escritura del cuerpo de las letras desde que empecemos a escribir hasta que una letra o el final de un bloque nos obliga a levantar el bolígrafo para escribir otra cosa. Por ejemplo, en la palabra al-mutawajidun, si escribimos en bloques, entonces dividimos la palabra en partes. Primero empiezo alef y tengo que levantar el bolígrafo para seguir escribiendo. La segunda parte es un bloque entero de 4 letras. Entonces, lam, mim, ta y waw, sin levantar el bolígrafo desde el principio hasta el final. Luego tenemos un alef y otro bloque de 2 letras sin levantar el bolígrafo, jim y dal. Luego tenemos la letra waw y para terminar la letra nun. Otro ejemplo, una palabra más corta, jibalun. La palabra jibalun tiene 2 partes. La primera parte es un bloque de 3 letras, jim, ba y vocal larga alef. Y luego el segundo bloque es solamente una letra, la letra lam. A la hora de escribir hay que respetar el orden de las cosas. Siempre empezaremos con el cuerpo de la letra y luego, en segundo lugar, los puntos de la letra, si la letra lleva puntos, y después el acento ashadda, y luego, por último, los diacríticos. Por ejemplo, en el verbo mathala, de 3 letras, en el caso de este verbo es un bloque entero. Empezaremos primero por el cuerpo de las letras, entonces escribimos todas las letras de un tirón, y luego poner los puntos en la letra tha, después shadda por encima de los puntos, y por último los diacríticos. Otro ejemplo, el adjetivo kadhabun. La palabra kadhabun tiene 3 bloques. El primer bloque de 2 letras, después alef y terminamos con ba. Y luego ponemos los puntos, después de los puntos hay una shadda en la letra dal y para terminar ponemos los diacríticos. Se recomienda mucho evitar las esquinas agudas a la hora de escribir letras en árabe. En la mayoría de tiempo, las letras se forman juntando líneas curvadas y muy pocas esquinas agudas. Por ejemplo, mucha gente escribe las letras ba, ta, tha de esta manera, pero el truco es solamente suavizar las esquinas. Por ejemplo, ba, así para que se vea más curvado. La posición de los diacríticos por encima o por debajo de las letras añade una armonía a la caligrafía en general. Por eso, siempre hay que situarlos de manera adecuada. Los diacríticos siguen la línea vertical de los puntos de las letras, hacia arriba o hacia abajo. No es al milímetro, pero no pasa nada si salen un poquito a los lados. El truco es siempre intentar situarlos centrados con los puntos. Y si no hay puntos en la letra, situarlos en la mitad de la letra. También hay que inclinar los diacríticos, nunca escribirlos rectos.
En esta parte vamos a ver algunas letras que se escriben mal. Las letras jim, ha, ja, que se escriben así. Es mejor evitar escribirlas de esta manera y escribirlas correctamente. Otro ejemplo, las letras sad, dad, ta y da. Sad, dad, ta y da. Las letras ain y gain. Ain y gain. La letra mim. Mim. La letra ja en la mitad de la palabra. Ja. Las dos letras combinadas lam y alef. Para terminar este listado, veremos la diferencia entre la hamza y la mini kaf que se encuentra en la letra kaf en su posición suelta. Es verdad que se parece a la hamza, pero es en realidad una kaf pequeña escrita rápidamente. En caligrafía se toman el tiempo de escribirla entera, pero cuando estamos escribiendo normal, escribimos la mini. Ahora. Ahora. Es a la hora de analizar en árabe o lo hacemos como dice él, como se escribe en bloques, hasta que uno levanta el útil. Tienes 30 segundos. Y hay 2 preguntas. Pues no, si sabes es esto. La palabra entera. Pero no o sea, no por letra. No, eso no se va a hacer. Igual que lo que es cursiva, y va a prevalecer siempre la curva, no los ángulos. Sí. En este tipo de escritura, excepto, como hemos visto en la cúfica, o que es mucho más geométrica, pero que es la excepción que cumple la regla. Okay. Es cursiva, es una escritura cursiva y los ángulos no se van a dar tanto como la regla. Vale, vamos con... Bueno, un aplauso. Un aplauso. ¿Tiene que haya alguna pregunta? Entonces tienes menos 20 segundos. Menos 20 segundos, venga, la contesto rápidamente. 2 preguntas. La primera, ¿has tenido casos judiciales de pericia caligráfica? Sí, Sí, sí. Vale. ¿La dirección sinistrógira modifica la manera de analizar los arranques y finales? O sea, la dirección sinistrógira entiendo que es escribir de derecha a izquierda. Sí, pero no entiendo la pregunta, que se modifica. Los arranques y finales. Los puntos de inicio, los puntos finales. Finales no tiene, porque es que no lo entiendo muy bien la pregunta. No. O sea, la forma, además, dése cuenta que los orígenes de la escritura se escribía de derecha a izquierda. Nosotros eso es lo que lo hemos atrofiado. La mano la tenemos a la derecha, si somos diestros, es mucho más natural escribir de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, simplemente por la posición. Claro, el que es zurdo a lo mejor tiene más, tiene más posibilidades ahí, más lógica de escribir que el que es diestro. Pero si eres diestro, es mucho, con lo cual, si se ponen ahí a escribir, le es mucho más fácil. Derecha, izquierda que izquierda, derecha. Vale, y otra pregunta. Rastros, eso deja la escritura igual. Otra pregunta más de agradecimientos que llegan a Ana Arroyo, porque llegan casos de posibles falsificaciones de firmas. ¿Una persona de origen musulmán puede tener 2 firmas, una en caracteres árabes para los documentos oficiales, pasaporte, etcétera, y otra en caracteres latinos, con nombre, apellido y rúbrica, o únicamente una rúbrica, para documentos no oficiales y reside en España? Sí, pero vamos a hacer una especificación a la persona que ha hecho la pregunta. ¿Quién es? Ana Arroyo. Ana, musulmán es la religión. Entonces, claro que sí puede tener, y de hecho yo el estudio que hice lo hice en alfabeto latino y alfabeto árabe. Ellos escriben tanto en latino como en árabe, pero dejan su huella. Se ven las características, por ejemplo, en las mayúsculas. Al no tener ellos mayúsculas, te ponen las mayúsculas a lo mejor, ¿sabes lo que te digo? Como les da la gana en la otra. Entonces, tiene características que identifican el texto en alfabeto latino y en alfabeto árabe si lo ha hecho la misma persona. Vale, Ana Ruth comenta, me ha sorprendido que en el vídeo se diga que las vocales deben escribirse de forma oblicua y no paralela a las consonantes. Sí.
Este detalle y otros me indica que el autor del vídeo es probablemente de oriente árabe y no solo desconoce, sino que desprecia la tradición caligráfica magrebí, Magrebí. en la que las vocales se escriben paralelas a la pauta de escritura. Lo adecuado sería decir que no es incorrecto. Lo adecuado sería decir que, Exacto. sino que se trata de tradiciones caligráficas distintas. Mira, Ana Ruth, te quiero mucho y muchas gracias. De verdad que todos los métodos de aprendizaje me los ha proporcionado ella, que me fui además a Canarias a hacerles una visita. Pues sí, y ¿sabes lo que me hicieron, Ana Ruth? Me mandó un amigo mío una palabrita, ¿sabes? Y por haber visto ese vídeo, iba vocalizada y la confundí. La confundí por ir recta, ¿sabes? El diacrítico, creyendo que era ruca y que estaba... vamos, que eran los 2 puntos y no era la A. Entonces la pifié y fue un cero profundo, vamos. El chico se rió mucho, que me dijo que te pilla, pero bien, en una jorobada palabra y me confundí. Me confundió esa raya, porque la hizo en horizontal, que es magrebí andalusí. Efectivamente, los diacríticos lo hacen en horizontal y yo pensé que era ruca, que eran los 2 puntos diacríticos de la letra. Y la pifié. Por eso te digo que sí, efectivamente. No pasa nada. Ahora te nos pasa. Acabamos y... Hiper rápida. Muy rápida. Cuando has comentado las caligrafías, no se hace tan angulosa, más curvo, que tiene que ver con el arte, con la forma que le dan importancia a la escritura. Pero a la hora de identificar a una persona en nuestro trabajo, claro, eso lo dices de formas curvas porque eso es una buena cultura caligráfica. No, porque, porque claro, ellos van a intentar a la hora de escribir, van a intentar darlo todo. Date pero cuenta todos los que escriban en árabe, sí, pues, a la hora de ponerse a escribir, partimos de una tradición oral, no lo olvidemos. sí. A la hora de escribir, ellos lo consideran una belleza, una expresión artística, puesto que carecen de... no podían pintar imágenes, entonces ahí han dado todo, lo han dado todo en el arte. Entonces, cuando se ponen a escribir, yo todos los textos que recopilé me hacía muchísima gracia porque mezclaban estilos caligráficos como diciendo, mira, yo sé también hacer esto y sé hacer lo otro. O sea, Pero mi pregunta va dirigida a la hora de un análisis pericial, de un cotejo. Hoy, un chaval siglo XXI, o sea, en el año 2025, en España, hay mucha población o magrebí o de Argelia, entonces habrá gente que escriba mejor que otras, igual que en el alfabeto latino. sí. Hay personas que tienen una caligrafía legible, caligráficamente, y otro, pues, que no es legible, que es Es que dependía, no, es que la caligrafía... La forma gráfica, me refiero. La forma gráfica de la caligrafía, a lo que me refiero, es que la que va a utilizar en el Magreb tiene sus características normalmente. Pero yo, por ejemplo, de la fotografía que les he dado, la imagen de arriba, que es Nastalik, es árabe, escrito por un argentino, estudiante, ¿vale? Que le aprendió él solo a escribir así. Entonces, depende de la caligrafía que tú utilices al escribir. Si tú utilizas el ruca, por ejemplo, en el Medio Oriente, pues nada tiene que ver con la Nastalik, por ejemplo, o, ¿sabes algo? O la Nas. Entonces, depende, y ahí la inclinación es... Para analizar ese tipo de escritura lo que tienes que saber cuáles son las leyes que la cubren. En el caso de Nastalik, como hemos visto, es 1/3 de cada letra va... Y es una escritura corrida, no hay separación, alargamiento de tal. Entonces, a ver si lo cumplen, ¿entiendes? Esas leyes, lo primero, y ahí es donde va a estar la diferencia entre un autor y el otro. Ok, gracias. Muchas gracias, Sonia.